Ya está. Buenas tardes, maestro. El día de hoy les vamos a presentar nuestra exposición sobre el país de Italia. El equipo está conformado por Cristian, Jesús, Abraham, Azul y Kenia. Vamos a dar inicio. Bueno, empezamos esta presentación dando inicio con lo que es la reseña histórica de Italia. Para empezar, tenemos que Italia fue una de las civilizaciones, y es una de las civilizaciones más antiguas, a su vez que es una de las más influyentes de todas las que han habido. Antes de como tal existir Italia, habían otras civilizaciones como la civilización griega y los etruscos. Roma, según cuenta la leyenda, fue fundada en el año 753 a.C. por Rómano. Con el tiempo pasó de ser un estado pequeño a ser una república, y de ser una república pasó a ser el Imperio Romano, que todos seguramente hemos escuchado hablar de él. El Imperio Romano tuvo su mayor apogeo en el año 11 después de Cristo, conquistando desde Inglaterra hasta Egipto. Fue una civilización muy avanzada en cuanto a leyes, arquitectura y tecnología. De aquí pasamos a la Edad Media. La Edad Media se considera a partir de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Italia se fragmentó en varios reinos. De estos reinos y ciudades que se fueron fragmentando, varias empezaron a tomar mucha popularidad, como es Florencia, Venecia, Génova, Milán y el Estadio Pontificio, que era gobernado por el Papa. De ahí sigue el Renacimiento. Italia fue uno de los más grandes líderes en cuestión del Renacimiento debido a toda la innovación, no solo tecnológica, sino artística que brindó a toda la humanidad, especialmente Florencia. Florencia tuvo personajes tan importantes como fue Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Maquiavelo. De ahí pasamos a la Edad Moderna. Durante los siglos XVIII al XIX, Italia fue invadida y controlada en distintas regiones por potencias extranjeras, como lo fue España, Francia y Austria. Italia no era un país unificado aún, estaba dividido en muchos reinos, ducados y repúblicas. Pasamos a la unificación de Italia en el siglo XIX. En el siglo XIX surgió el movimiento del Risorgimento, que luchaba por unificar Italia como un solo país. Figuras claves de este proceso fueron Giuseppe Garibaldi, Camilo Cavour, Víctor Manuel II, y en 1861 se proclamó el Reino de Italia, teniendo como principal estado Roma. En el siglo XX, Italia tuvo papeles bastante relevantes desde la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue conocido como ser del bando de los aliados, pero esto cambió en la Segunda Guerra Mundial, pasando a ser de las potencias del eje, siendo aliado de la Alemania nazi y del Imperio japonés. Después de la Segunda Guerra Mundial, se abolió la monarquía y se formó la República Italiana en 1948. Después pasamos a la Italia contemporánea. Desde ese entonces Italia ha sido una democracia parlamentaria, siendo fundador de la Unión G7 y también siendo miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Pasemos a la economía. La moneda de Italia es el euro, que fue adoptada en 1999, sustituyendo a la lira italiana, que tenía un valor de 1.936,27 euros. Italia en 2024 su PIB fue de 2.250 mil millones de dólares, siendo esta la octava economía más grande del mundo en términos de PIB. Las principales actividades económicas de Italia son la agricultura y la pesca, debido al mar Mediterráneo y el mar Adriático. Después de
de ser el país con más exportaciones y producciones de vino en todo el mundo. Como actividades secundarias tenemos al sector manufacturero, que representa el 20% del PIB de toda Italia, además de ser una superpotencia europea en términos de energías renovables, siendo como la energía eólica, energía nuclear, entre otras muchas. Como terciarias tenemos al turismo, que el año pasado, en 2024, recibió a 50 millones de turistas, además de ser una de los países que dominan las telecomunicaciones en Europa por banda ancha y móviles. La importación de Italia cuenta con una alta demanda debido a su empresa de componentes en la industria automotriz, ganadera y de pesca, con una gran demanda de estos productos, siendo residente Ferrari, Lamborghini, entre muchos otros más. Los tratados económicos y comerciales celebrados por Italia se refiere a acuerdos entre Egipto, Túnez, Marruecos, Jordania, Palestina, Líbano y Siria, además de inversiones como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, China, Corea del Norte, Cuba, Dinamarca, etc. Además de haber firmado tratados de cooperación económica y de asociación con países europeos, asiáticos y algunos africanos. El acuerdo de tipo multilateral celebrado por Italia es el de asociación económica que firmó con la Unión Europea, el cual busca promover la cooperación económica y comercial entre ambas, además de incluir beneficios como la protección de la propiedad intelectual, la cooperación en servicios financieros, el momento de las inversiones entre los países y el acuerdo de la cooperación industrial. En conclusión, la economía de Italia es una de las más grandes del mundo, debido a que la Unión Europea es para la Unión Europea un centro industrial y comercial muy grande. La economía de Italia se basa en gran medida en el sector de servicios y manufactureros, que representa un porcentaje importante en el PIB. Ahora, en la política en Italia, su forma de gobierno es una república democrática multipartidista, lo que nos dice que no tiene ningún problema con que haya diferentes partidos expresando su libre opinión. Los titulares de gobierno son Giorgia Meloni, la cual asumió el cargo el 22 de octubre de 2022, y el presidente, que es considerado el jefe de Estado, es Sergio Mattarella, quien asumió el cargo desde el 3 de febrero de 2015 y sigue vigente. Este país cuenta con una división de poderes en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, además de un cuarto poder que no todos los países tienen, el cual es el poder de control. Estos poderes tienen diversas tareas, y dentro de estos encontramos distintos organismos que son los que nos hacen funcionar. Para el poder legislativo encontramos el Parlamento, en el cual está la Cámara de Diputados y el Senado. Para el poder ejecutivo encontramos al primer ministro, los ministros y el Consejo de Ministros. En el poder judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Casación, los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia. Y en su cuarto poder encontramos la Corte de Cuentas y el Consejo de Estado. Las facultades, cargos y funciones de los órganos de gobierno se centran dependiendo de la tarea que cada uno de ellos le corresponda. Su constitución o ley fundamental es la Constitución de la República Italiana, adoptada el 22 de diciembre de 1947, y la cual entró en vigor un año después. En esta encontramos 139 artículos que protegen los derechos de los italianos. En Italia, como ya dijimos, es una república multipartidista, por lo cual encontramos distintos partidos políticos con distintas ideologías. Entre ellos se encuentra el Partido Fratelli d'Italia, fundado en 2012, el Partido Conservadorista, fundado en 2007, el Partido del Movimiento 5 Estrellas, el cual fue fundado en 2017, el Partido Liga por Salvini Perini, fundado en 2013, y el Partido Forza Italia, el cual fue fundado por Antonio Tajani.
El sistema electoral es una votación paralela que combina el escrutinio mayoritario uninominal con la representación proporcional. Los partidos políticos deben de tener al menos un 3% de los votos para poder obtener algún escaño en distritos electorales de múltiples miembros. En Italia normalmente encontramos buenas condiciones de vida, los cuales favorecen la educación, la salud y la vida en general de las personas. Italia les ofrece servicios básicos como el agua, la luz, el drenaje, etc. En educación encontramos un país sumamente desarrollado, ya que encuentra una educación básica obligatoria, la cual va desde la primaria de 6 a 11 años, la secundaria que va desde los 11 a los 14 años y algo que se conoce la secundaria de segundo grado que va de los 14 a los 16. En último grado los estudiantes pueden optar por continuar hasta los 19 años. El nivel de alfabetización en Italia es realmente alto, ya que se encuentra en el 99.3%. Las instituciones públicas en Italia son las que les dan la educación básica obligatoria, pero también pueden optar por las instituciones privadas, ya que en Italia encontramos una gran cantidad de instituciones de renombre como el Bachillerato St. Louis School y el Bachillerato Rome International School. Además, Italia ha tomado medidas para hacer más accesible la educación y combatir los riesgos, como mejorar el Instituto Nacional de Evaluación del Sistema Educativo y Formación, y ha trabajado con plataformas como TAC para desarrollar un plan de acción para medir y solucionar la pérdida de aprendizaje causada por la pandemia del COVID-19. Esto es algo que no muchos países tienen y que Italia se ha esmerado en conseguirlo. La edad mínima para trabajar en Italia son 16 años, ya que a partir de esta edad pueden empezar a generar ingresos propios. La tasa de empleo es del 58.8%. y la tasa de desempleo realmente baja, ya que solo es del 6.1%. Las principales industrias son el turismo, máquinas, equipo, hierro y acero. Y las principales empresas encontramos empresas de energía y de sectores automotrices. Además, se han tomado medidas en materia laboral para aumentar los empleos y combatir los rezagos. En salud encontramos servicios básicos de salud que se nos da el Servicio Sanitario Nacional y garantiza a los ciudadanos y residentes legales acceso a la atención médica gratuita. La tasa de natalidad actualmente es del 1.22%, datos dados por el ISTAT. La tasa de mortalidad es de 2,9 muertos por cada 1000 nacidos. Esta tasa fue evaluada en 2020. Y las instituciones de salud pública coordinadas por el SSN se encuentran hospitales públicos, centros de salud y farmacias. Las instituciones privadas, que son uno de los grandes fuertes de Italia, encontramos hospitales como el Instituto Clínico Humanitas, Hospedales San Rafael, Instituto Ortopédico Risordo. Además, se han tomado medidas en materia de salud para aumentar el acceso a servicios de calidad. En alimentación encontramos que gracias a su riqueza, cultura y variedad, Italia tiene una gastronomía diversa y muy destacada. En religión podemos empezar con la historia que la historia nos da. Siendo en el siglo I después de Cristo, los apóstoles Pedro y Pablo llegaron específicamente en el año 42. Esto dio inicio a una de las religiones más influyentes en la humanidad, el cristianismo. Esto se refleja en Italia al considerar que el 80% de la población es cristiana, mientras que un 25% se considera practicante. Aún esto se considera como una de las tasas más altas en el mundo. También se puede reflejar en que toda ciudad italiana posee su propia iglesia o catedral para poder rendir el culto apropiado. Además de que todo pueblo en Italia también posee su propio lugar de culto. Dentro del cristianismo podemos encontrar otras denominaciones, tales como Testigos de Jehová, la Iglesia Ortodoxa, Asamblea de Dios, la Federación de Iglesias Evangelistas y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, encontramos otras religiones, tales como el judaísmo y el islam. Siguiendo con el país, ahora hablaremos sobre la cultura. El primer apartado es el himno nacional, que también es conocido como Fragletti de Italia, hermano de Italia. Es el himno nacional italiano que se aprobó el 12 de octubre de 1946 como un símbolo de la República Italiana. La representación del himno se hace en un ambiente convulso, desafiando la ley de
la sensación. Esto fue una manifestación utilizada en toda la política reivindicativa, convirtiéndose en pronto de un símbolo del surgimiento italiano. Como siguiente apartado tenemos la bandera. El tricolor italiano como bandera nacional nació en Reggio Emilia el 7 de enero de 1996, cuando el Parlamento de la República Hispana, a propuesta del diputado Giuseppe Compagoni, decretó que se vuelva universal el estandarte o bandera hispana de 3 colores, verde, blanco y rojo, y que estos 3 colores también se utilicen en la escarapela hispánica, que debe ser utilizada por todos. Ahora, el lema de Italia como tal no tiene un lema oficial como otros países, sin embargo tiene una frase que significa que el espíritu nacional de Italia es muy arraigado. La diversidad étnica, Italia es uno de los países europeos con una diversidad étnica muy homogénea, lo que quiere decir que casi no hay extranjeros, y de hecho de 61 millones de habitantes, 56 son italianos. Y en este país se puede decir que ofenderse de su nacionalidad es muy malo porque ellos son muy nacionalistas. Literatura. La literatura en Italia se divide en diferentes etapas, como es el Renacimiento, el Barroco, el Iluminismo y Romanticismo, el Realismo o Barrocismo y la literatura del siglo XX y del siglo XXI. La danza en Italia es muy conocida por su rica historia, arte y cultura. La danza ha sido una parte integral de la vida italiana que refleja la diversidad y la identidad cultural de sus diferentes regiones. Desde las danzas folclóricas tradicionales hasta el ballet clásico y la danza contemporánea, Italia ha contribuido significativamente al mundo de la danza. Como último apartado les hablaremos sobre la actualidad de las noticias en Italia. En 2019 fallece el escritor italiano Andrea Camilleri a los 93 años. En 2020 el coronavirus llega al mundo, lo que provoca que el gobierno de Italia extienda las medidas de aislamiento por el COVID-19 a todo su territorio. En el 2021 el gobierno de Draghi la imposibilidad de formar un nuevo gobierno tras la marcha de la mayoría del partido de Matteo Renzi, el centralista de Italia Viva, empujó a Mattarella a buscar en el economista Mario Draghi la figura institucional capaz de aunar a las fuerzas políticas para sacar al país adelante. En 2022 se llevó a cabo las elecciones en Italia, lo que fue de suma importancia porque se eligió por primera vez a la primera presidenta mujer en el país. En el 2023 fallece el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y en el 2024 la italiana activa de la alerta roja por la erupción del volcán Stromboli. En añadidura a la cultura, es imposible hablar de arte sin mencionar a Italia. Dentro de las artes plásticas podemos encontrar artistas de renombre tales como Miguel Ángel, Da Vinci o Rafael. La arquitectura se caracteriza por tener periodos desde la romana, barroca, bizantina, el Renacimiento y una muy reciente llamada Art Nouveau. En la escultura igualmente encontramos artistas de reconocimiento tales como Miguel Ángel, Donatello, Bernini y Canova. Además, cabe mencionar que dentro de la literatura poseen 2 títulos realmente conocidos alrededor del mundo, tales como La Divina Comedia y Decamerón. En cine encontramos la obra aclamada La Dolce Vita de Federico Fellini. Los deportes caracterizan a Italia en ser principalmente partidario del fútbol, aunque también poseen la llamada Giro de Italia, que es una competencia de ciclismo. Y en música han aportado al violinista Pagani y Vivaldi. Por último, concluimos que se han cumplido los objetivos propuestos mediante un análisis completo. Hemos visto la transformación histórica a partir del Imperio Romano, la fragmentación medieval, el auge del Renacimiento, la unificación del siglo XIX, la experiencia del fascismo en el siglo XX, la consolidación de Italia como una república democrática y su carácter de miembro activo de la Unión Europea.
Hemos desarrollado mediante un análisis contextualizado los factores internos y externos del país, así como dentro de los internos encontramos la división geográfica, los movimientos culturales y la transformación política. De manera externa, las guerras, alianzas y fenómenos globales. Hemos organizado el conocimiento histórico de este país para establecer un uso de conexión entre el pasado y el futuro. Entender cómo los desafíos históricos de Italia han transformado y llevado a ser lo que es Italia hoy en día. Podemos decir que Italia es un país vasto en cultura, historia, siendo una promesa en cuestión de seguir creciendo, a pesar de ser un país muy importante para la cultura occidental. Y ahora les vamos a presentar el cuadro comparativo entre México e Italia. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, mientras que el nombre de Italia es República Italiana. La capital de México es Ciudad de México y la capital de Italia es Roma. La superficie de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados, mientras que la de Italia es de 302.073 kilómetros cuadrados. La población de México es de 129 millones, estimación del 2025, mientras que por el otro lado la de Italia es de 58.990.000, según datos del ISTAT obtenidos el 1 de enero del 2024. El idioma oficial de México es español, aunque se reconocen 58 lenguas indígenas nacionales, mientras que el de Italia es el italiano, el alemán y el francés. Son oficiales en las regiones donde se usan y se hablan múltiples dialectos regionales. La división geográfica de México está dividido en 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, que tiene estatus especial como la capital. Mientras que por otro lado la italiana se divide en 17 regiones, 7 al norte: Piemonte, Valle de la Aosta, Liguria, Lombardía, Trentino Alto, Adigio, Veneto, Friuli, Venecia, Julia, 4 al centro y 2 islas. Estas regiones se dividen en 107 provincias y cada provincia se divide en 8.000 municipios. Diversidad étnica. En México, aproximadamente el 62% son mestizos, el 21% son indígenas, el 10 a 15% son europeos y del 1 al 2% son afromexicanos. En Italia, la población diversa desde un punto de vista étnico con dos grandes grupos étnicos: italianos con el 91.5%, quienes se dividen en 4 subgrupos étnicos: italianos del norte, italianos del sur, italianos del centro e italianos de las islas, y minorías étnicas, el 8.5%. La moneda en México es el peso mexicano y en Italia actualmente es el euro. Antes era la lira italiana. El PIB en México es de 1.8 billones de dólares y en Italia es de 2.260.000 millones de dólares. Las principales actividades económicas. En México, en el sector de servicios tenemos el turismo, el comercio, las finanzas y las telecomunicaciones. Y en industria tenemos la manufacturera, la de construcción, la minería y la de petróleo. En Italia tenemos la industria manufacturera con empresas importantes en el sector automotriz como Lamborghini y Ferrari, aeronáutica, electrónica, química y farmacéutica. Principales productos. Por parte también de las principales actividades económicas, en México contamos con la agricultura, con el maíz, aguacate, caña de azúcar, café y ganado. Y en Italia con sectores de servicios como el turismo, al ser un país rico en arte e historia, transporte, finanzas y comercio. Agricultura y alimentación. Italia es el mayor productor de vino en el mundo, además de tener un gran mercado en productos como aceite de oliva, quesos y carnes. Los principales productos en México son en cuanto a material de exportaciones, son los automóviles y autopartes, equipos electrónicos, petróleo crudo y derivados, maquinaria y equipo industrial, y productos agroalimentarios. En importaciones tenemos la maquinaria y equipo electrónico, combustibles y lubricantes, componentes automotrices, productos farmacéuticos y alimentos procesados y carne. En
Italia encontramos una forma de gobierno parlamentaria, una república parlamentaria, mientras que en México es una república representativa. Nuestro representante de gobierno es Claudia Sheinbaum, mientras la de ellos es la primer ministra Giorgia Meloni, y nuestra división de poderes es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, mientras el que de ellos es legislativo, ejecutivo, judicial y de control. Para nosotros, el poder ejecutivo lo demanda la presidenta, además de que en una de sus funciones está administrar el gasto público. En el poder legislativo es el que tiene el Congreso de la Unión, y en el poder judicial lo tiene la Suprema Corte y otros tribunales. La Constitución y Ley Suprema en México fue la Constitución de 1917 según el artículo 133, mientras que en Italia es la Constitución de la República Italiana, adoptada en 1947. En México encontramos partidos políticos como Movimiento Morena, liderado por Luisa María Alcalde, el Partido Acción Nacional PAN, el Partido Revolucionario Institucional PRI, el Partido de la Revolución Democrática PRD y el Partido Verde Ecologista de México, el PVM. Mientras que en Italia encontramos Hermanos de Italia, el Partido Democrático, Liga por Salvini Premier y el Movimiento 5 Estrellas, además del Partido Forza Italia. El sistema electoral en México es un sistema electoral mixto, al igual que en Italia. El nivel de alfabetización en nuestro país es del 95%, mientras que en el país europeo es del 99,35%. En México encontramos desigualdades en los aspectos urbanos y problemas como la pobreza y el acceso limitado a salud y vivienda en zonas rurales, mientras que en Italia es todo lo contrario, ya que gozan de un buen trato y una buena esperanza de vida. Los servicios básicos en México son el agua potable, la electricidad y el drenaje, mientras que en Italia casi toda la población tiene agua potable, saneamiento, educación, seguridad, transporte y electricidad. La educación en México es obligatoria y gratuita desde el preescolar, primaria y secundaria, y la educación media como preparatorias y bachilleres, mientras que en Italia encontramos un sistema obligatorio que va desde los 6 hasta los 19 años. La tasa de empleo en México es del 60% y el 50% trabaja en el sector informal, mientras que la tasa de desempleo es muy baja en Italia, del 9.5%, y un mercado muy rígido pero con buenas oportunidades. En la salud, México tiene un sistema mixto con instituciones públicas y privadas. En cambio, en Italia el sistema de salud es gratuito y para todos sus ciudadanos a través de todos sus impuestos. La alimentación es una prevalencia de obesidad y desnutrición en México, especialmente en el sector infantil, mientras que en Italia se basa en productos frescos y de temporada, pero se puede hacer énfasis en pan, vino y quesos. La tasa de natalidad de México es 1.6 hijos por muerte en 2023, por mujer, perdón. 1.22 hijos por mujer en 2023 en Italia. La tasa de mortalidad de México es de 6.5 muertes por cada 1000. En Italia es 11.2 por cada 1000 habitantes en 2023. Además de que la religión oficial de México es laica, entonces no existe como tal una religión oficial, pero predomina el catolicismo en un 77% de la población. En cambio, en Italia la gran mayoría de la población es cristiana o católica. México es uno de los países más megadiversos, mientras que Italia cuenta con una biodiversidad de plantas también muy grande. Religión. Ambos países se consideran como laicos, sin embargo podríamos considerarlos como cristianos declarados debido a los porcentajes de población que practican dicha religión. México con un 57% y Italia con un 80%. En tradiciones encontramos en México Día de Muertos, las festividades principales de 15 años, posadas, mientras que en Italia el Carnaval de Venecia, la Befana y el Palo de Siena. Las celebraciones caracterizan a México por tener el 16 de septiembre como Día de la Independencia, la Batalla de Puebla el 5 de mayo, el Día de la Revolución el 20 de noviembre y el 24 de febrero como el Día de la Bandera. Por su parte, Italia posee el carnaval que se lleva entre los meses de febrero y marzo, el Día de la Liberación el 25 de abril, el Día de la República el 2 de junio y el Día de la Independencia el 4 de noviembre. Los símbolos patrios. México posee la bandera nacional tricolor, que
que a diferencia de Italia por el escudo que se obtiene mediante la tradición, además de su himno nacional. Como se mencionó, la bandera de Italia igual se llama tricolore, con su escudo de 5 estrellas y 5 puntas, además de su himno del canto de los italianos. Dentro de los trajes típicos encontramos en México algunos clásicos como el traje jarocho de Veracruz, el traje charro de Jalisco, el traje de la China poblana de Puebla y el traje parachico en Chiapas. Mientras que en Italia encontramos el traje del carnaval de Venecia, el traje de Sartirigia y el traje de la fiesta de Noaque. Algunas de las costumbres que caracteriza a México es el respeto hacia la familia, el respeto por los mayores y la hospitalidad. Además de que en Italia es el saludo de beso en la mejilla y el café después de la comida y el respeto por la siesta. Bueno, nuestra opinión en equipo es que Italia es un país sumamente desarrollado en el cual encontramos relaciones, lazos, conexiones fuertes que son los que enriquecen su cultura y su forma de vida, y creo que es algo que en México podemos aprender, ya que somos un país muchas veces muy frío y muy alejado en ciertos aspectos. Podemos encontrar en Italia una guía o una forma de acercarnos a ser un país del primer mundo. Además, creemos que pudimos aprender sobre Italia en este protocolo y aprender cómo podemos mejorar nuestro país. Y eso es todo. Gracias. Ahorita no se grabando. No, man. Ah, sí, sigue grabando.